Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Entre los abundantes milagros del Señor, hay uno que llamó especialmente la atención de los discípulos, tanto que es el único presente en los 4 evangelios. Comienza así la narración de Mateo. Al enterarse Jesús, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los despoblados. Y en otro evangelio cuentan que Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Nos conmueve el Señor con su iniciativa, con su esfuerzo por salir a buscar a la gente. Quiere que todos se salven y sale a su encuentro. No se contenta con esperarlos. Además, desea que nosotros, siguiendo su ejemplo, pues también vayamos a buscar a las almas para entregarles el tesoro de la vida divina y para que también aprendamos de ellas en ese diálogo fecundo, maravilloso, de la amistad. Lo seguía mucha gente, dice San Juan, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Así somos, lo buscamos por interés cuando lo necesitamos. Después, cuando las cosas van bien, quizás nos olvidamos de él, dejamos que pase a un segundo lugar. Perdón, Señor, ayúdanos a confiar menos en nuestras fuerzas, a reaccionar contra la mediocridad y contra la tibieza. Que no te sigamos por los favores que nos puedes hacer, sino movidos por un amor desinteresado, con deseos de retornar en parte esa caridad que nos has mostrado al morir por nosotros. Mateo complementa: al desembarcar al otro lado del lago, o del río, o del mar, mejor dicho, del mar de Galilea, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Misericordia tuya, Señor, que conoces nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestros intereses. Esa clemencia del Maestro es una característica de Dios en la Sagrada Escritura. Y debemos aprender de Él a compadecernos de los demás, con obras, comenzando por los que tenemos más cerca, por los que están más necesitados, sacrificándonos con generosidad. San José María escribió: hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. Benedicto XVI, en la Deus Caritas Est, comentando la parábola del buen samaritano, dice: tener un corazón que ve. Es el mismo Señor quien viene a nuestro encuentro en esas personas necesitadas. Sigue diciendo San José María: no podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en la iniciativa que tiene el Señor para acercarse a la viuda de Naín, que no le pide nada, nadie dice nada, el Señor se podía haber hecho el bobo, pero no, sale al encuentro porque es una persona necesitada. Dios nos llama a través de quienes nos rodean. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre. También vemos el ejemplo de Jesús en la compasión que manifiesta por las muchedumbres. Porque, dice San Marcos, andaban como ovejas que no tienen pastor. Y es lo que veremos en este pasaje de hoy. Sigue diciendo el fundador de la obra: los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Es lo que vemos en este caso. Subió Jesús al ver pues toda esa gente, entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos.
estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. San Juan le gusta mucho ubicar las escenas alrededor de las fiestas litúrgicas. Este pasaje pretende mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, y por eso lo ubica en un monte análogo al Sinaí, donde el patriarca recibió la revelación divina. Pero el ascenso a la montaña también nos habla de la necesaria intimidad con Dios, que la vida de oración requiere esfuerzo, y por eso es frecuente la figura del monte en la Sagrada Escritura, el monte Tabor, el monte de las bienaventuranzas, el monte Calvario. La cercanía de la Pascua nos habla del paso del pueblo hebreo hacia la libertad, liderado por Moisés, y al mismo tiempo nos trae a la mente el sacrificio de Jesús, que ocurrirá un tiempo más tarde, justo en esa misma celebración. Era una buena fecha primaveral, de tiempo fresco, pastos altos, por lo cual se entiende que San Juan describa más adelante que había mucha hierba en aquel sitio. A continuación, tú, Señor, involucras a los discípulos en tu misión salvadora. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? La pregunta del maestro recuerda el interrogante de Moisés en el libro de los Números, en el capítulo 11. ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo? Tú, Señor, te preocupas de tus seguidores, pero también de formar a tus apóstoles. Aunque eres previsivo y sabes lo que harás, quieres contar con nuestro pobre aporte humano. Es una de las grandes enseñanzas de este Evangelio. Te diriges a nosotros, pones a prueba nuestra fe y nuestra creatividad. Quieres que seamos tus instrumentos, pero instrumentos inteligentes, libres, creativos, no simples máquinas repetidoras. Por eso preguntas a Felipe y nos interpelas ahora, a nosotros personalmente: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Recuerda que Juan Pablo II con esta frase estimuló a que en el siglo XXI, con ocasión del cambio de milenio, se hicieran muchos bancos de alimentos, como denles ustedes de comer. Es como interpelarse y obrar, ¿no? Y se han repartido toneladas de alimentos hacia muchas personas necesitadas. ¿Cuántas veces nos habremos visto instados, tentados como Felipe por cuestiones similares? ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? El Señor pone en nuestras manos una familia, unas personas, una entidad, unas labores, apostolados, y parece como si todo dependiera de nuestro esfuerzo. Ante esos retos caben varias reacciones. Una puede ser intentando arreglarlo todo con las propias fuerzas. El otro extremo puede ser dejar que Dios se encargue mientras nosotros perezosos nos desentendemos. También se puede reaccionar como hizo el apóstol Felipe, que le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Es una respuesta, entre comillas, realista. Hace cuentas, calcula más o menos cuánta gente puede haber, cuánto puede valer un pan gordo para cada uno. Se ve que era un hombre práctico, prudente, quizá cumplía con frecuencia este papel de secretario, aunque era Judas el que llevaba la bolsa. Felipe preveía, calculaba y daba su veredicto. En esta ocasión su presupuesto dedujo que para dar a cada una de las personas de esa multitud no alcanzarían ni 200 jornales. Y sí, unas cuentecitas ahí así con los precios de hoy. Me gusta esa economía de el denario es un día de trabajo. Entonces, bueno, era cuánto vale un día para trabajo nuestro. Y entonces esto da pues 200 denarios, unos 12 millones de pesos colombianos, unos $4.000, ahí redondeando, de acuerdo con el salario mínimo de ahora. Haciendo cuentas con la inteligencia artificial, que para algo tiene que servir, serían unos 20.000 panes grandes. Entonces, la plata que se gana, 12 millones de pesos da para unos 20.000 panes grandes. Ya eso también sirve para ver cuánta gente había, más o menos. 200 jornales, un dineral, ¿no? 12 millones de pesos en una tarde para atender una logística de un evento aislado. El Señor les pide a sus apóstoles $4.000 de un momento a otro.
Y no para construir la sede central del apostolado, para prever las necesidades futuras, para un CDT, no, para despilfarrarlos, entre comillas, ¿no? Atendiendo a una muchedumbre transitoria. ¿Cuánto nos enseña el Maestro? Esta escena va en la línea de la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, que es un documento maestro. Nos muestra lo que él llama ahí la lógica de la gratuidad. Esto no es invertir, bueno, gastamos 12 millones, pero esta gente después nos va a dar 25. No, esto es don, ¿no? También se llama eso el tiempo mesiánico, el periodo mesiánico, el Mesías vendría con generosidad, ¿no? La magnanimidad, la lógica de la generosidad, del don que Jesucristo ha venido a instaurar por encima de nuestra tacañería, de nuestra codicia, de nuestro egoísmo. Los apóstoles se habían ido empapando de esa lógica divina y no tuvieron vergüenza de plantear sus pobres aportaciones. Dice San Juan, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Es verdad, pues hay 20.000 personas y tenemos 5 panes y 2 peces. Pero lo dice, además panes de cebada, que son más malitos. Es lo que hay, pero dice, es lo que tenemos, ¿no? Con modo realista también lo reconoce. Estamos hablando de una necesidad apremiante de $4.000 de pan y el muchacho no tuvo problema en aportar $10, ¿no? Había que dar de comer a una muchedumbre y él ofreció comida para 2. Parece ridículo, ¿verdad? Y además, ni siquiera el pan que ofreció era de trigo, sino de cebada, que es de peor calidad, el pan de los pobres. Aunque, por lo demás, también este detalle tiene su significado, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, se narra que el profeta Eliseo multiplicó unos panes de cebada, como hará Jesús en esta escena. Así es nuestra contribución en las empresas de Dios. Por mucho que hagamos, no deja de ser verdaderamente desproporcionado. Pero tú, Señor, quieres que entreguemos nuestros 5 panes, nuestros 2 peces, aunque no sea nada comparado con tu obra. Ahora el niño no se queda un pan y un pez. No, tengo 4 panes y un pez. No, 5 panes y 2 peces, todo lo que tengo. No es nada, pero lo doy todo. Son tus planes, Señor, que a veces no entendemos. Nos haces partícipes de tu misión a pesar de nuestra incapacidad, de la falta de medios. Como dice el mismo Andrés, ¿qué son 5 panes y 2 peces para alimentar 20.000 personas? Sin embargo, nos lo pides todo. Los 5 panes y 2 peces que valemos nosotros. No nos exiges que los vayamos a comprar, sino que los entreguemos, aunque implique el esfuerzo de buscar esa poca ayuda. Como dice San José María en Forja, el Señor ha querido hacernos corredentores con Él. Por eso, para ayudarnos a comprender esta maravilla, mueve a los evangelistas a relatar tantos grandes prodigios. Él podía sacar el pan de donde le pareciera, ¿no? Hace así y llueve, maná, como en el Antiguo Testamento. Pues no. Busca la cooperación humana. Esto en teología llama el concurso, ¿no? Que no es un juego, sino concursar, cursar con Dios. Quiere que nosotros obremos con Él. Busca la cooperación humana. Necesita de un niño, de un muchacho, de unos trozos de pan, de unos peces. Le hacemos falta tú y yo. Y es Dios. Esto nos ha de urgir a ser generosos en nuestra correspondencia a sus gracias. Esta es la lógica de Dios, la lógica del don, de la gratuidad, de la generosidad, de la magnanimidad. Podemos hacer un poco de examen y mirar cómo ha sido nuestra respuesta a las exigencias divinas. No vaya a ser que tengamos reservado un pedacito de pan o un pez pequeño para nosotros mismos o para nuestros proyectos personales, desconfiando de la generosidad de Dios. Esa es la virtud de la pobreza, es darse por completo, como se dio Jesús. El muchacho, que somos tú y yo en este pasaje, le entregó al Señor todo lo que tenía. Quizá era la previsión para la cena en su casa, era un mandado que le habían mandado a hacer. Yo siempre me veo un poquito reflejado ahí cuando yo hacía mandados pequeños, que uno se desvía,
novelerea, llega tarde, lo regañan, pero quizás eso fue y compró y luego vio a un gentío y se fue a ver qué era lo que pasaba, encontró al maestro y lo que iba a hacer, la comida de su casa la termina entregando ahí. No pensó en sí mismo ni en sus planes, lo prioritario era ayudar, hacer de cirineo en ese momento para Jesús. Señor, dinos ahora, ¿cuáles son esos panes y esos peces que tú estás esperando que yo te entregue? Pregúntaselo. ¿Cómo puedo ayudarte en tu misión de buen pastor en el mundo de hoy? Quizá nos pides que te demos el corazón, que no lo compartamos tanto, que no te dejemos las migas, o que empleemos nuestros mejores momentos para tus asuntos, o que sacrifiquemos un poco nuestras aficiones, nuestros planes personales, nuestro tiempo al servicio de los demás. Pregúntale tú, concretamente, ¿qué panes te está pidiendo? ¿Cuáles peces puedes darle? Me viene a la mente, por contraste, el famoso poema de Tagore sobre la restitución que hace Dios a la generosidad humana. Había estado pidiendo de puerta en puerta por la calle de la ciudad, cuando desde lejos apareció una carroza de oro. Era la del hijo del rey. Pensé, esta es la ocasión de mi vida, y me senté, abriendo bien el saco, esperando que se me diera limosna, sin tener que pedirla siquiera. Más aún, que las riquezas llovieran hasta el suelo a mi alrededor. Pero cuál no fue mi sorpresa, cuando al llegar junto a mí, la carroza se detuvo, el hijo del rey descendió, y extendiendo su mano me dijo, ¿puedes darme alguna cosa? ¿Qué gesto el de tu realeza extender tu mano? Confuso y dubitativo tomé del saco un grano de arroz, uno solo, el más pequeño, y se lo di. Pero qué tristeza cuando, por la tarde, rebuscando en mi saco, hallé un grano de oro, solo uno, el más pequeño. Lloré amargamente por no haber tenido el valor de darlo todo. Yo hubiera dado una papa y se hubiera hecho millonario, ¿no? Pensemos nosotros cuánto le hemos dado al Señor, poco o mucho, pero que haya sido todo. A Dios se le compra con la última moneda, como la viuda que hacía su ofrenda en el templo. Veamos qué hizo Jesús ante la respuesta generosa de aquel pobre muchacho y de sus diligentes discípulos. Al ver que habían entendido su lógica, dijo, díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, era primavera, decíamos. Se sentaron y solo los hombres eran unos 5,000. Si contamos tantas mujeres como varones y 2 muchachitos en promedio por pareja, podemos hablar de unas 20,000 personas, para las cuales 12 millones de pan no bastaban. ¿Qué pensarían los apóstoles ante ese mandato, ante esa locura desproporcionada? ¿Cuáles habrían sido los comentarios insidiosos de Judas? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Y va que los hace sentar? ¿Y qué les va a dar? ¿Va a partir los panes en 10,000 pedacitos cada uno? Los peces. Jesús tomó los panes, 5 panecitos, dijo la acción de gracias. Jesús siempre ora dando gracias. Acción de gracias es Eucaristía, la palabra. Y los repartió. Fíjense que los verbos son muy eucarísticos. Tomó el pan, dio gracias, los repartió. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. No les tocó de a un pan por cabeza, o si era un pan bien grande. Se trataba de un banquete mesiánico, que mostraba el cumplimiento de las promesas antiguas. Dice el Levítico, comerán todos hasta saciarse. O según la promesa de Eliseo, que también repartió panes de cebada, como decíamos antes, entre 100 hombres, comerán y sobrará. Esta es la lógica divina, de abundancia, de generosidad. ¡Qué generosidad, Señor! ¡Qué magnánimo eres! ¡Cuánto tenemos que aprender de ti! ¡Qué deseos de confiar más en tu grandeza! ¡Qué buena inversión! ¡Qué rendimiento la de aquel muchachito que entregó 5 panes y 2 peces! El mejor negocio, ¿no? Convertir 5 panes y 2 peces en comida para 20,000. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. San José María explicaba que esos restos
se recogen para que con esas 12 grandes canastas de pan que han sobrado, comamos nosotros ahora y nos alimentemos de la fe en Él, que es capaz de hacer todo eso superabundantemente por el amor que tiene a los hombres, por el amor que tiene a la iglesia, por el deseo que tiene de redimir, de salvar a las gentes. Señor, le decía y le decimos nosotros ahora, que sobren cestos ahora mismo, hazlo con generosidad, que se vea que eres tú. Le pedimos cosas muy grandes por la iglesia, por la obra, por nosotros, por el país, que se vea que eres tú. El Señor nos pide, nos pone unas metas apostólicas, estamos preparando el centenario de la obra, los proyectos profesionales, ilusiones de servicio, y con nuestra pobre aportación Él puede hacer maravillas. Multiplicar esos $2 en 2.000, hacer que el alimento para 2 personas sirva para 20.000. Pero quiere contar con nuestra correspondencia, con nuestra ayuda, con nuestra colaboración. Necesita de un niño, sigue diciendo San José María, de un muchacho, de unos trozos de pan y de unos peces. Le hacemos falta tú y yo, hijo mío, y es Dios. Esto nos urge a ser generosos en nuestra correspondencia. No necesita para nada de ninguno de nosotros, está claro. Y al mismo tiempo nos necesita a todos. ¡Qué maravilla! Lo poco que somos, lo poco que valemos, nuestros pocos talentos nos los pide. No se los podemos escatimar. Los 2 peces, el pan, todo. Cada uno deberá ahora preguntarse. Estas son unas preguntas buenísimas para el examen, para la vida espiritual, para hablarlo con el Señor y sacar propósitos concretos. ¿Qué he hecho con mis sentidos hasta ahora? Pueden empezar a hacer oración con cada uno. ¿Qué he hecho con la vista? ¿Qué he hecho con el gusto? ¿Qué he hecho con el tacto? ¿Con el olfato? ¿Qué he hecho con mis potencias? Con la memoria, con el entendimiento, con la voluntad. Todos sus talentos. Solo la meditación de esta frase nos llevaría horas. ¿Qué habremos de hacer con todo el ser nuestro de aquí en adelante? Es natural que venga ahora a nuestra mente el pensamiento de tantas cosas que no iban y que quizá todavía no van. Vamos sacando propósitos de mejora, de conversión, de entrega, de don. Ojalá aprendiéramos a ejercitar esa vida de fe en el amor a Jesús sacramentado, que lo reconozcamos presente, vivo, resucitado en las especies eucarísticas, como aquella multitud que creyó que aquel hombre contemporáneo suyo era el Señor, que en él se cumplían las promesas del Antiguo Testamento sobre el nuevo Moisés, que les traía el nuevo maná para la vida del mundo. Por eso terminan comentando. Al ver el signo que había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Pues lo vamos pensando. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es la confianza en el poder omnipotente de Dios? A veces somos un poco como ese Judas, ¿no? Que hace cálculos humanos, que mira de tejas para abajo, ¿no? Como que efectivamente, de modo humano, pues a quién se le ocurre reunir a 20.000 personas sin haber previsto la logística de la alimentación, haber contratado el catering, bueno, las bebidas, todas esas cosas. Pero ¿cómo se le ocurre ofrecer? Porque como en otra ocasión, Señor, velos mandando ya para la casa que los va a coger la noche. El Señor nos pide fe. Fe en su poder omnipotente. Que se vea que eres tú, decía San José María. Que se vea que eres tú. Así le pedía. Y así vio la obra. Y así vio la iglesia. Vi triunfar al Señor. En la historia, pues habrá vicisitudes, habrá contradicciones, persecuciones. Parece que triunfa el mal. De una manera o de otra, con un personaje, con otro, en el mundo de la política, en el mundo de la iglesia, en el mundo de la familia, bueno. Pero todo eso es pasajero. La esperanza cristiana, la fe en Dios, nos hace pensar con 5 panes y 2 peces, con la poca cosa que somos. A Ratzinger le preguntaban alrededor del año 2000, vamos a llegar al 2000 en minoría,
¿no? Ya no somos pues la sociedad cristiana, no, somos unos poquitos. Sí, somos unos poquitos. Esa es nuestra vocación, ser la levadura en la masa. No somos, pues no nos medimos por rendimientos económicos, por cifras, por estadísticas. No es, aquí la cuestión es de santidad, no de multitud. Y alguna vez también se lo oía a don Javier, yo prefiero 40 hijos santos que 40.000 pues mediocres, o 40 unidos que 40.000 desunidos. Unidos a Dios, santos, 12 pescadores, pobres, tal, cambiaron el mundo, porque estaban con toda la gracia de Dios, con toda la omnipotencia divina. Igual ahora tenemos ese mundo, esos millones de personas, no son 20.000, son millones, que están esperando. ¿Y qué tenemos nosotros? 5 panes y 2 peces. No somos nada. Humanamente es desproporcionado. Pero es 2 más 2 más Dios. ¿Y qué cifra inconmensurable resulta? Porque es la gracia de Dios la que obra, la que actúa en las almas. Las vocaciones no se pueden programar. Obviamente hay que hacer la labor, hay que trabajar, hay que invitar a la gente, hay que hacer actividades. Pero es Dios el que obra, es Dios el que en la conciencia de aquellas personas, pues lo que hay que hacer es sobre todo llevarlas al oratorio, hacer las almas de oración. Ser nosotros primero esas almas de oración que piden obreros al dueño de la mies. Y ya en estos días hablaba con alguien que me contaba eso. En su diálogo personal con el Señor, delante del Santísimo, le entraba esa inquietud que es solo explicable por la gracia divina. ¿No será que me estás llamando? En concreto era para el sacerdocio. Veía a Jesucristo Eucaristía y decía, ¿no será que quieres que yo celebre la Eucaristía? Estaba terminando la carrera profesional. Y pues ahí empezó un proceso que ya termina, que se va para el seminario ahora, que se gradúa en julio y se va en agosto para el seminario. ¿Por qué? Porque Dios obra. Entonces, hemos de ser esos siervos que rezan, ¿no? Que piden al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y hemos de ser como ese niño que lleva y da lo que tiene, para que el Señor alimente a la multitud con esos pobres 5 panes y 2 peces. Podemos concluir mirando a María, mujer eucarística. Ser eucarístico es eso, tener fe en el sagrario, tener fe en el sacramento eucarístico, pero la Eucaristía también es un modo de vivir, que es que Jesús se queda ahí, encerrado en esa caja, modelo de todas las virtudes. O sea, es que no es solamente que se encarne, no es solamente que sufra y muera, no es solamente que resucite, es que se queda. Es como la más grande manifestación del amor, su permanencia en las especies eucarísticas. Y María es mujer eucarística, o sea, como es la que late en su corazón al unísono con el de su Hijo. Por eso Jesús dirá que escucha la voluntad del Padre y la pone en práctica. Ella, que se entregó a Dios por completo, nos obtenga la gracia para que, como los apóstoles, respondamos con prontitud a las peticiones de su Hijo. Madre nuestra, ayúdanos a ser generosos como el muchacho de este milagro, dándole al Señor, sin guardarnos nada, los 5 panes y los 2 peces que representan nuestra vida entera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.